Antes de leer esta porción, antes de tener la lectura esta, porque esto es una parábola, ¿verdad? Esto es la parábola. El Señor hablaba a veces por parábolas. Y esto es una parábola, y se llama la parábola de las 10 vírgenes. Antes de este capítulo 25, el Señor ha estado hablando en el capítulo 24 de muchas cosas, de lo que ocurrirá en el mundo antes de su venida. Y ha hablado de muchos detalles que ya están cumplidos. Pero hay unas palabras que el Señor dice: que las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso dice capítulo 24, versículo 29. Hermano, no conocemos el alcance de la palabra que Cristo dijo, que las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué evento será este? ¿Qué tremendo será? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero en todo este relato, si quieres en casa lo puedes leer, del capítulo 24, el Señor está diciendo: orad. El Señor está diciendo: velad. El Señor está diciendo: estar preparados. El Señor está diciendo: discernir los espíritus si son falsos cristos. Estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El Señor está diciendo todo eso en el capítulo 24. Ahora yo te hago una pregunta. ¿A quiénes piensas que el Señor está diciendo esto? ¿A quién? ¿A los que están a los que están en el pan ahora? No. El Señor está diciendo esto a los creyentes, a sus hijos, a los nacidos de nuevo en el Mesías. Él está diciendo esto. Si tú estás en Cristo, te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. El incrédulo no va a prestar atención a esto, él más va a burlar y le va a parecer como de broma, ¿verdad? Así que este mensaje es dirigido al creyente. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 25 nos dice, vamos a dejar el 1 y después vamos a continuar con el resto. Es una parábola, y en la palabra tenemos que aprender un poquito lo que nos quiere decir. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Según este versículo, ¿cuántas vírgenes son? 10. Todas son creyentes. Son vírgenes, son creyentes. ¿Por qué? Son parte de la novia actual. Si somos creyentes, tenemos que identificarnos con ella. Si nos fijamos que todas tienen algo en común, según este versículo, como dijo esta manera, alguien dijo, vírgenes. Esto dice mucho. Y que están esperando, todas están esperando ¿a quién? Al Señor. Y todas llevan ¿qué? Lámparas. Todas salieron ¿a qué? A recibir al esposo. Tienen todo en común, todo eso, ¿verdad? Estas 10. Por ello, yo creo que esta parábola es una parábola dirigida a los creyentes. De una u otra forma, vas a estar en las 5 sensatas o en las 5 insensatas. El ateo no espera al Señor, por lo tanto, no está aquí. Y fijaros que son 10. Y es increíble porque a veces puede decir, hermano, ¿por qué repite usted tanto esto de hebreo? Porque este librito que tenemos aquí, este librito, no estuvo escrito en español en un principio. Estuvo escrito en hebreo y en griego. Y mucho del contexto de lo que aquí se habla tenemos que entenderlo, no bajo el contexto hispano, sino bajo el contexto hebreo. Bueno, el número 10 en español, siempre, los números en español siempre nos dicen que son cantidades para contar, pero en hebreo los números significan algo más, tienen una identificación especial. Y concretamente, el número 10 significa algo para recordar. Cuando tú veas en la Biblia el número 10, y no te estoy diciendo el versículo 10, sino la palabra 10, acuérdate
que es algo para que tú recuerdes. Fijaros, por ejemplo, hay 10, en el libro de las genealogías hay 10 genealogías de Adán hasta Noé. Fijaros que el resto de las genealogías son 14. En cambio, de Adán hasta Noé son 10 generaciones. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios desea que recordemos que los días cuando Él venga van a ser como los días de Noé. ¿Estás saltando? Cuando venga Jesús, los días van a ser como los días de Noé. Por eso las generaciones que hay de Adán hasta Noé son 10. Las generaciones que hay después, fíjate en casa Inés, Mateo capítulo 1, son 14. Pero solamente de Adán hasta Noé 10. ¿Para qué? Para que recuerdes que los tiempos finales serán como en los días de Noé. Son 10 mandamientos los que tenemos, no son 11, no son 12. ¿Para qué? Para que recuerdes que en santidad de vida debemos de vivir. Son 10 plagas de Egipto. ¿Para qué? Para que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Son 10 leprosos. La lepra es síntoma de pecado. Para que recuerdes, mi hermana y mi hermano, que nosotros antes de estar en Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Que nunca se nos olvide esto. O sea que el número 10 en la Biblia tiene un significado profundo. Y nuestro propio físico, hermano, ¿cuántos dedos tenemos? 10 aquí y 10 aquí. Para que recordemos. Solamente es una pequeña anécdota, una pequeña enseñanza. El 10 en la Biblia es para recordar. Cuando leas el Antiguo Testamento, cuando leas el Nuevo Testamento y veas la palabra 10, fíjate que el Señor quiere que recuerdes lo que está diciendo ahí. ¿Ya? ¿Nos vamos a acordar de esto? Amén. Seguimos leyendo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo. Salieron a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Enseñanza, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Una parábola que vamos a mirar algunos puntos de ella. El Señor en el capítulo anterior también puso la parábola del siervo fiel, la parábola de los talentos. Todo este tipo de parábolas es para... Hay un punto principal: estar listos, estar preparados, estar velando. El Señor quiere dejarnos una idea. Estate preparado, estate preparado. Ahora, cada persona que predica sobre este pasaje pone énfasis en descubrir, porque hay muchos que, sacan ideas, pero tenemos que fijarnos en el contexto de todo el pasaje. Tratan de descubrir ¿para quién son estas vírgenes? Bueno, yo creo que si ponemos mucho énfasis en todo eso, nos olvidamos del punto principal. Y el punto principal es: despierta,
estar de alerta, porque el Señor viene. Ese es el punto principal. Pero fijaros que nos damos cuenta que ante los ojos de Dios, estas 10 creyentes van a ser separadas, va a haber 2 grupos. Y esto lo podríamos estudiar en muchas partes de la Escritura. A veces, malamente se ha enseñado de que son creyentes y no creyentes. No, todos son creyentes, pero va a haber 2 grupos. La palabra nos enseña esto y podemos mirarlo después en otros sentidos. Segundo, cuando el Señor a las vírgenes insensatas no les abre la puerta, no habla de pérdida de salvación, sino de íntima relación con el novio. La puerta es la puerta de entrada a la recámara en el cual los novios se van a mostrar intimidad. Tenemos que entender esto bajo el punto de vista hebreo para comprender esta situación. Él vendrá a buscar a la novia sin mancha y arruga. No tomará una novia que esté comprometida con otro. No habla de pérdida de salvación. Aquí habla de que son, ¿qué dice? Son insensatas. ¿Sí o no? Hay 5 sabias y 5 insensatas, todas hijas de Dios y lavadas en la sangre del Cordero, pero unas son insensatas. Hay creyentes, hermanos, y esto podemos estudiarlo después en otro tema, hay creyentes que no formarán parte de la boda como esposa del Cordero. Siguen siendo vírgenes invitadas a las bodas, nada más, pero no van a entrar en la recámara a intimar con el esposo, en este caso, con el Señor Jesús. El apóstol Pablo tiene que recordar a nuestros hermanos en la ciudad de Corinto esta realidad. Y él, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 14, y lo ponemos ahí en la pantalla para que lo veáis, Pablo está viendo que hay cositas en la iglesia y dice, no, hermanos, dice, ojalá me toleréis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he esposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quédate con esta palabra. Os he presentado, cuando predicó el Evangelio a la iglesia, y os he presentado como una virgen pura a Cristo. Mas me temo, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús, que el que os hemos predicado, y recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, y otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrís, quiere decirse, lo toleráis. Por eso tenéis muchas arrugas. Pero el apóstol dice, pero yo os he presentado como una virgen pura. Quita las arrugas dentro de ti. Está hablando al creyente. Y esto tenemos que entender el desposorio de una boda. Cristo Jesús era judío, ¿sí o no? Y él está hablando en un contexto judío, no en un contexto español, no en un contexto argentino, ni no en un contexto ecuatoriano, ¿verdad que no? Él está hablando en un contexto judío. Y en el contexto judío de las parejas y de los hombres y mujeres que iban a contraer matrimonio es muy diferente que en nuestros días. En nuestros días es el esposo el que espera a la novia. Yo me acuerdo cuando me casé, yo era la que estuve esperando, por cierto, bastante tiempo, para que Concepción llegara. En nuestra cultura, el esposo espera a la esposa. Pero en el hebreo no. En el hebreo no es así. En nuestro mundo occidental no se entiende bien, pero en el mundo hebreo es diferente. El desposorio, el noviazgo, es sagrado. ¿Os acordáis de María y José? María y José todavía no han intimidado su matrimonio. Viven como novios, desposados. ¿Y os acordáis que cuando José descubre que María está encinta, él dice, yo tengo que darle carta de divorcio? Pero oiga, ¿todavía no se casó usted? No, pero ya entre ellos ya existía
seguía ese compromiso. ¿Y os acordáis que en Mateo capítulo 19 dice, y José, su marido, pero oiga, todavía no se ha casado, pero ya era igual. El desposorio se trataba como tal, se trataba como marido y mujer. Y dice, José, su marido, como era justo y no quiere infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que, en ese contexto, hermano, hoy tú y yo somos la novia. Y el Señor viene a por su novia, pura y sin arruga. Eso es lo que nos dice Efesios 5, 26 y 17. Dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uno puede decir, pero yo estoy lavado en la sangre del Cordero. Amén. Y por eso eres hijo o hija de Dios. Pero en tu vida diaria tenemos que ir limpiándonos de las arrugas que llevamos en nuestro andar diario. Porque el Señor viene a buscar una novia sin arrugas. Ahora, pensemos por un momento. ¿Cuántos sectores de la cristiandad que son hijos y hijas de Dios, que van a la patria celestial, pero que están bajo otros novios? Están bajo otros novios. Creo que lo que está sucediendo, podríamos mencionar muchas de la iglesia, algunos sectores están comprometidos como hijos de Dios y han adquirido costumbres del mundo, y hay mucha arruga y hay mucha mancha en la prometida. Voy a mencionar algunas cosas, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, la teología de la liberación, la teología del reemplazo, la evolución del pensamiento bíblico. Yo creo que son palabras un poco fuertes, pero hermano, esto es lo que se ve hoy en la iglesia, ¿verdad? En la evolución del pensamiento bíblico, algunos dicen, la ley de Dios que quedó abolida en la cruz, y nosotros no tenemos que cumplirla. Libertad de acción. No es así. Somos salvos por fe, no por cumplir la ley. Pero la ley está ahí para que tú y yo la cumplamos, porque somos hijos de Él. No somos llamados a tener libre acción de todo lo que yo quiera hacer, mentir y cualquier cosa. No, mi hermano, no. Otros dicen, y esto hace poco, un hermano muy querido me dice, el Antiguo Testamento solamente son para ilustraciones o anécdotas. El Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, le dices, toda la palabra de Dios es inspirada. En ese tiempo todavía no habían editado el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, en ese tiempo, concretamente, en el siglo 45, todavía no estaba todo el Nuevo Testamento. Luego quiere decirse que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, no solamente anécdotas bonitas y curiosas. ¿Me vais siguiendo? ¿Me vais? Hermanos, habrá sectores de la iglesia que no estarán en la consumación íntima del esposo, y esto un día tendríamos que estudiarlo un poco más, porque estarán irreconocibles, precisamente porque su aceite se acabó y no hay luz en ellas. La única luz que tienen es la luz de Cristo en sus corazones, pero no hay luz que irradie en sus vidas. No hay testimonio y no hay tribulación en su vida, no hay sufrimiento en su vida. Y están tan contentas, pero no hay aceite. No hay aceite. Son hijas de Dios, sí, pero no van a entrar en la íntima relación en la cámara del esposo. ¿Van a ser invitadas a la boda? Sí. Pero el esposo le va a decir, no os conozco para la íntima relación con él. ¿Son hijas de Dios? Sí. ¿Tienen la salvación segura? Sí. Pero no va a haber una relación íntima de esposo a esposa. Esto podríamos estudiarlo en otros pasajes de la Escritura. Lo dejamos ahí. Hay dos cosas en común, fijaros. Hay dos cosas en común en las vírgenes.
¿Qué pasa? Todas duermen. Todas. Las insensatas. ¿Por qué será? Hermano, porque el esposo tarda en venir. O si no, miremos, hace 2000 años, el esposo tarda en venir. Y es común en todas. Yo creo que no hay otro tiempo tan apropiado para esto que en nuestros días. Porque hoy la iglesia del Señor está roncando en un profundo sueño. Y el Señor la va a despertar. ¿Cómo? Con tribulación, hermano. Hoy estamos roncando. Yo sé que, bueno, no quiero decir mucho de mi ¿verdad? Es una larga espera, ¿o no? Es una larga espera. Y somos motivados, hermana, sinceramente, somos motivados a sentirnos como cansados. Yo hablaba con el hermano Tomás un momento, se siente cansado. Mi hermano, yo también me siento cansado. Y Blanca, hoy un tremendo esfuerzo. ¿Tú te sientes cansada o cansado? Sí. ¿Sí o no? Pues sí. Seamos sinceros, no nos engañemos a nosotros mismos. No hay peor cosa que engañarse a nosotros mismos. Estamos cansados, tenemos que reconocerlo. Hay cansancio en la iglesia en general. Por eso se pone el oído en cositas que me hagan cosquillas. ¿Por qué? Porque parece que me estoy durmiendo. Y nos ponemos en YouTube muchas veces. No lo hagas. ¿Por qué? Tenemos que probar a todo espíritu. Y si tú te metes en esos espíritus, en esas situaciones que no confiesan que Cristo vino en carne, como estudiamos el domingo, te ves un gran problema. No, pero yo soy fuerte. Te va a quedar en la mente algo. Tengamos cuidado. En la espera podemos sentirnos cansados. Pero hermano, ahorita mismo, la iglesia del Señor en otras partes del mundo sufre ahorita mismo, ahora mismo, en esta misma hora. Hay persecución. El testimonio de ellos es lo mismo que nosotros, pero ellos están despiertos. ¿Quieres que te mencione algunos países en los cuales los creyentes, por llevar una Biblia, le cortan la cabeza? Irán, Irak, Arabia Saudita, Corea del Norte, Siria, Egipto. ¿Son ellos menos amados que nosotros? No. ¿Es la iglesia del Señor? Sí. Pero ellos están despiertos. ¿Por qué? Porque una persecución se está ceñiendo en estos lugares y en algunos lugares de África. Están sufriendo y están despiertos. Y tienen testimonios muy hermosos y no le temen a la muerte. Tienen testimonios preciosos. Preciosos. A veces uno ve testimonios hermosos de dar su vida por el Señor. Cuando alguien está apuntando con un rifle en su sien y ellos testifican de Jesús como Señor y Salvador. Lo hago yo. Todavía no nos hemos probado en esto. Pero en el mundo occidental creo que estamos viendo esto. Es más, yo me atrevería a decir que es necesario que esto suceda. Es necesario que esto suceda. El Señor conoce y nos ha dejado un pasaje en la Escritura de por qué el Señor retarda su venida. Hay una razón. Fijaros, en los primeros hermanos había una expectativa fresquita de que el Señor estaba llegando. Nuestros primeros hermanos, en el año 40 y en el año 50, tenían una expectativa de que el Señor está llegando. El Señor está llegando. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, nos damos cuenta de esa expectativa. Por ejemplo, voy a mencionar alguna de ellas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13 y 17. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis, como otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, habremos quedado hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron. Tú me puedes decir, hermano, pero aquí estamos poquitos. No goce usted tanto, hermano. Esto que estamos predicando hoy va a salir en YouTube. Y tenemos que predicar la palabra de Dios, tal como se nos dice. Aunque tú digas, bueno, en Asper somos todos
todo bueno, sí, amén. Pero esto va a ser escuchado por otros. El lunes o el martes. ¿Me estáis entendiendo? Ya. Eso hace 2000 años. Fíjate qué expectativa tenían los hermanos. El Señor está llegando. Tenían esa expectativa. El Señor, fíjate, no vamos a proceder a los que durmieron. Fíjate qué expectativa tenía Pablo. ¿Tenemos nosotros esa expectativa? ¿El Señor está llegando? Ah, siempre lo dice. A veces decimos, bueno, si el Señor no viene antes, pero lo decimos, bueno, hay que decirlo. Pero puede venir, hermano, puede venir en cualquier momento. El consejo de Pablo a Timoteo, por ejemplo, que guardes el mandamiento sin mácula, sin represión, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, como diciendo, Timoteo, antes de que tú mueras, el Señor va a venir. ¿Ya? ¿Qué expectativa? ¿Se equivocó Pablo? No. Había una expectativa hermosa y fresca, y eso es lo que tenemos que tener. Otra escritura, Tito 2:13, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Hermano, apunta esto que dice, de nuestro gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, cuando tengas que hablar con los ruselistas. Los ruselistas son los falsos testigos de Jehová. Señala esto, nuestro Dios y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Subrayalo. Ahora, el Señor está tardando, el Señor tarda, pero tiene una razón por la cual tarda. Pero por favor, no nos durmamos. Como decía mi madre, no te duermas en los laureles. Mantén fresca la expectativa de que el Señor puede venir ahora mismo. Y ¿sabes? Cuando tenemos fresca esa expectativa, nuestro comportamiento va a ser diferente. Porque el Señor puede llegar a ese momento. ¿Verdad? Hay una razón de la espera. En 2 de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Él es paciente ¿para quién? Para con nosotros. Hermanos, para que entendamos esto. ¿Quién es la persona mayor de los que estamos aquí? A ver, Blanca, ¿cuántos años tiene usted? 91. Imagínate que el Señor hubiese llegado hace 93 años. Tú y yo no estábamos en la redención de Cristo Jesús. ¿Cierto? No podíamos gozarnos de la realidad de su vida. No hubiésemos nacido. No podíamos gozarnos de lo que Él es. Fue paciente para contigo, para que creas en Él y nos podamos gozar en este Dios creador maravilloso que se humanó y nos trajo una salvación tremenda. Y tú puedes decir, bueno, no hubiese nacido, no había sufrido una situación necia, porque no sabemos la hermosura que nos espera cuando estemos en la presencia de Dios. Tendremos un gozo tremendo. Puedes decir, no he nacido, no había sufrido. Es un poco tonto pensar eso, ¿verdad? El Señor te ha dado nacimiento y aquello que nacieron porque Dios te ama. Dios te ama tremendamente. Y tú has creído en Cristo Jesús y Dios te sigue amando aún más, Señor. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de esa realidad más maravillosa? Por lo tanto, la espera es buena, hermano, es buena. Y ojalá el Señor no venga hasta que mis nietos no entreguen su corazón a Cristo Jesús. Porque los nietos, por muy bonitos que sean, si no creen en Jesús como Señor y Salvador, van al infierno. Es muy duro decirle a un abuelo esto, pero es así. Si me gustaría que el Señor viniera cuando ellos, sus corazoncitos, han sido entregados a Cristo Jesús como Señor y Salvador.